Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico. Una vez más, invitándolos desde Nueva York a una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. El estudio de las sociedades y culturas humanas en la ciencia de la antropología ha sido hasta hace poco limitada en una extensión inmensa comparable casi a todo el territorio de la India o Europa. Hablamos de la región del Amazonas. Comparativamente sabíamos muy poco de estas culturas y pueblos, sin embargo, nuevos investigadores han descubierto sociedades desarrolladas, ciudades e infraestructuras sofisticadas y muchísimo más. Con nosotros, desde Bonn, Alemania, una auténtica experta en el tema, la doctora y catedrática de Antropología de las Américas en la Universidad de Bonn, Carla Jaimes Betancourt. Carla, bienvenida al programa. Hola, muy buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación de participar en este programa. Carla Jaimes Betancourt es doctora en arqueología en la Universidad de Bonn, Alemania. Tiene estudios de diplomado en Historia Amazónica en la carrera de Historia de la UNSA. Realizó sus estudios de licenciatura en Arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Desde el año 2004 es codirectora del proyecto arqueológico boliviano-alemán en Mojos y es especialista en cerámica de la Amazonía boliviana. Actualmente realiza un proyecto de investigación sobre los estilos cerámicos de la región de Itenes-Guaporé, frontera Bolivia-Brasil, con una beca del Instituto Alemán de Arqueología. Y bueno, comenzamos con nuestro diálogo. Al otro lado de la cordillera de los Andes se abre una región de ríos y sabanas, los llanos de Mojos, un mosaico de culturas con una extensión de 2 veces más grande que Suiza. Allí también se han encontrado rastros de un conglomerado de culturas precolombinas. ¿De qué se trata y por qué recién ahora es foco de atención general? Bueno, los llanos de Mojos, como bien lo mencionó, es una de las sabanas inundables más extensas de toda Sudamérica. Es una región en realidad que ha llamado la atención de muchos investigadores ya desde inicios del siglo pasado. Yo creo que es gracias al artículo recientemente publicado en la revista Nature que llega a ser más visible, pero debo mencionar que las investigaciones arqueológicas en la región de los Llanos de Mojos data de 1908, de las primeras investigaciones llevadas a cabo por Erland Nordenskjöld y posteriormente muchos colegas que han estado dedicando muchos años de su vida a tratar de indagar qué es lo que ha sucedido en el pasado en esta región. Muchísimas gracias. En esa región de Mojos, en el Amazonas, se identificó y cartografió un total de más de 100 montículos, casi 300 islas de bosques y cerca de 1.000 kilómetros de canales y calzadas. El uso del espacio fue cuidadosamente planeado. Explíquenos un poquito sobre la relevancia de esos hallazgos. Al suroeste de los Llanos de Mojos, en estas pampas bastante planas, se divisan como una especie de islas de bosque que en muchos casos están elevadas sobre albardones de ríos, de paleorríos que antes pasaban por este paisaje. Y en este caso, los pobladores de hace más o menos 2000 años, hablamos del 300 al 400 después de Cristo, empezaron a construir sus pueblos, sus aldeas sobre estas elevaciones que en algún momento, pasados los 1000 años, tenían ya un tamaño monumental. Estamos pensando que alrededor del 800 al 1200, 1300 después de Cristo, estas poblaciones eran tan extensas que habían construido en sus pueblos, ciudades, es una arquitectura monumental que llegaba, por ejemplo, a medir como pirámides de 20, arriba de 20 metros, muchos
muchas otras plataformas donde ellos asentaban también sus casas, un espacio bastante planificado. También tenían diques o terraplenes circundantes que estaban protegiendo este espacio y también canales y caminos terraplenados que conectaban a otros pueblos y que permitían que ellos se puedan desplazar fácilmente para visitar por ejemplo, pueblos vecinos, familiares, etcétera. Y eso todo eso constituye una red muy importante, una red de conexiones, también de cómo han ido transformando su paisaje poco a poco. Y es gracias a la tecnología LiDAR que ahora se hacen visible. Ya se sabía de la existencia de de todas estas obras de tierra, montículos, terraplenes, canales, etcétera, pero creo que es ahora que se puede aplicar una tecnología que permite ver en detalle más allá de lo que está debajo de la floresta, que se puede apreciar la magnitud y la escala de estas obras. Muchísimas gracias. Nos remitimos a las crónicas de los jesuitas que acompañaron a los primeros exploradores a esas áreas del Amazonas y hablan de bebederos, viviendas amplias, como mencionaba, de grandes poblaciones, ciudades con infraestructura altamente sofisticada. Sin embargo, parecería, retrocediendo al siglo XIX, XX, XXI, que estábamos totalmente ciegos a todo lo que había pasado en esa región del Amazonas. Ujú. Sí, lo que sucede es que durante mucho tiempo no hemos considerado todos los efectos que puede causar una pandemia. Acabamos de vivir una y yo creo que cada uno lo tiene todavía fresca en la memoria, todos los cambios sociales que ha causado una pandemia. Pues en ese tiempo, cuando llegan las primeras enfermedades en la época colonial a través de los ríos, las principales poblaciones que se enferman y que luego también empiezan a decaer, es una población bastante joven. Las misiones, las entradas de las misiones jesuitas, ellos dicen, por ejemplo, que cada día están muriendo alrededor de 10 niños en los llanos de Mocos, en las primeras entradas, en los primeros pueblos que ellos visitan. Y eso es a inicios del siglo XVII, 1600 y algo, que empiezan a llegar realmente a los llanos de Mocos. Entonces han pasado como casi varias décadas donde las poblaciones estaban justamente viviendo esta baja poblacional bastante drástica de una pirámide poblacional que debería ir en aumento, pues estaba yendo en declive. Y eso ha dejado a sociedades tal vez un poco desarticuladas, luego viene justamente la presión de las misiones, tratar de hacer asentamientos conjuntos, luego tenemos la catástrofe que pasa con la época del caucho, la esclavitud de las poblaciones indígenas. Entonces, lo que nosotros vemos en el siglo XX y XXI son sociedades tratando de sobrevivir, o sea, de resistir a todos, a todos, a todos los males y los enfrentamientos que les está trayendo la occidentalización, el boom del caucho y la explotación deliberada de justamente riquezas que se encuentran en la Amazonía, como la madera, el caucho, actualmente el cacao y demás. Entonces, son eso. Bueno, es bastante complejo cómo llegamos a ver desde el siglo XXI. Y usted habló de las maravillas precolombinas en el Amazonas en su tesis doctoral. Realizó un importante aporte sobre la cerámica de Loma Salvatierra. ¿Hay alguna relación entre el estudio publicado sobre urbanismo prehispánico en la Amazonía boliviana logrado con la tecnología LIDAR? Lo que tenemos en esa tesis doctoral en realidad es parte de una investigación que se llevó a cabo junto con el Instituto Alemán de Arqueología desde 1999, cuando yo todavía como estudiante de la UMSS empezaba a trabajar
y me desplazaba desde La Paz al Beni para empezar a trabajar en estos montículos monumentales. Yo debo admitir que para mí, incluso como boliviana, fue una gran sorpresa encontrar la riqueza cultural y especialmente esa gran profundidad del pasado arqueológico en los llanos de Mojos. Como bolivianos a veces tenemos una visión sesgada, ¿no?, del pasado. Pensamos en el andinocentrismo, que todas las grandes culturas se encuentran en la parte de los Andes. Cuando nosotros empezamos a investigar la Loma Mendoza y posteriormente la Loma Salvatierra, que fue ya la tesis de mi doctorado, nos dimos cuenta de que estos montículos habían sido habitados. En primer lugar, habían sido construidos a mano, o sea, eran completamente antrópicos, hechos por el hombre, y que ellos habían construido plataformas, elevando plataformas del tamaño de alrededor 30 canchas de fútbol, 5 metros de alto. O sea, han logrado mover una cantidad de tierra impresionante, pero no solamente eso, no solamente en crear una monumentalidad en una planicie que sea visible, sino también han podido realizar un muy buen manejo de gestión de recursos. En ese sentido, se pueden ver los canales que sirven para drenar el agua durante la época de lluvia. También reservorios de agua que son tan importantes en la época seca, reservorios de agua que han sido construidos también a mano y que han permitido que estas poblaciones puedan estar abasteciéndose de agua en meses donde no llueve ni una gota, ¿no? Entonces, estas poblaciones habían ido habitando este espacio a lo largo de casi 1000 años. Y en esos 1000 años nosotros podemos ver una historia de ideas, de encuentros, de reencuentros, de conexiones que existen y que las podemos ver en la materialidad. Entonces, mi tesis de doctorado fue justamente tratar de entender la materialidad de la cerámica, que fue lo único que sobrevivió el paso del tiempo. Muchos materiales que hoy en día tienen los pueblos indígenas de la Amazonía están hechos de materiales perecederos, ¿no? Por ejemplo, la cestería es algo que se utiliza día a día, muchas fibras naturales, y eso no sobrevive el paso del tiempo. Entonces el arqueólogo no puede encontrar tampoco el arte plumario, podemos encontrarlo, ni toda el arte textil hecho en algodón. Entonces, ni tampoco la cantidad de riqueza de material en madera. Entonces, lo que queda es justamente la cerámica. Y lo que pude haber hecho en mi tesis de doctorado es ver cómo la cerámica va cambiando cada 200 años, alrededor de 200 años, y se va nutriendo de nuevas modas, ideas, también procesos que tienen que ver cómo el hombre se relaciona con su medio ambiente. En ese sentido, creo que es muy importante mencionar que los arqueólogos vemos que hay un cambio importante alrededor del 1100 después de Cristo, que posiblemente esté asociado a un cambio social muy importante, tal vez conectado ya sea con los Andes o tal vez con la misma Amazonía o con el sur, con la parte del Chaco, pero hay un cambio que va a repercutir en la organización sociopolítica, que va a hacer que las sociedades de los montículos monumentales de la cultura casarábe se fortalezcan, por ejemplo, ¿no? Empiecen a construir pirámides más altas, empiecen a utilizar algo mucho más grande. Muchísimas gracias. Esta ha sido una introducción a lo que viene en esta segunda parte del programa. Los invitamos. Volvemos en unos instantes. Gracias. Y ya estamos de regreso con la doctora Carla Jaimes Betancourt. Ella conversa con nosotros desde la ciudad de Bonn, en Alemania. Estamos hablando de un trabajo muy significativo en la región del Amazonas en general y el área de Mojos en particular. Quería preguntarle
¿Quiénes son aquellos que se asentaron originalmente en el Amazonas? Se habla de un vínculo gemológico con los originarios de Australia y las regiones vecinas del sur del Asia. El ADN en algunos casos muestra la curiosa anomalía de un linaje de ese origen que no se ve, por ejemplo, en nativos en el resto de las Américas. ¿Qué sabemos de los originarios de la Amazonía? La Amazonía es una región gigantesca, es casi como el tamaño de Europa y es donde mayor diversidad lingüística y cultural tenemos de todo el continente. Solo en la región de los Llanos de Mojos, que está considerado un hotspot de diversidad lingüística y cultural, tenemos alrededor de 50 lenguas y esta diversidad posiblemente tenga sus orígenes desde muy temprano, se remite hasta hace más de 12.000 años en la Amazonía, y la Amazonía es uno de estos espacios que nos permiten también tratar de repensar modelos de evolución o de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, eh, la domesticación de las plantas es algo que es muy importante para toda la humanidad y que en el caso de América, la domesticación de las plantas se están originando en muchos casos en la Amazonía, la domesticación de la mandioca o yuca, la domesticación del zapallo. eh, de diferentes ajíes, y esto se está dando en un periodo muy temprano. Estamos hablando de alrededor de 8.000 a 9.000 años atrás. Y algo que también es interesante es que si bien al mismo tiempo en la parte de la costa peruana, los Andes, tenemos sociedades precerámicas con una eh, arquitectura en piedra ya casi ritual, monumental como Caral, pero sin cerámica, presencia de cerámica. En la Amazonía tenemos hace 7.000 años pueblos que están haciendo cerámica, o sea, inventando o produciendo esta tecnología que es muy importante, que es la cerámica, pero que al mismo tiempo no son sedentarios, sino todavía se están moviendo. Una de las lecciones que nos invitan a pensar los pueblos amazónicos es cómo desde muy tempranamente los pueblos amazónicos han estado interactuando con su medio ambiente y gestionando sus propios recursos. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas diversidades de pueblos? Pues no vamos a dar una respuesta inmediata porque las investigaciones siguen y también los análisis genéticos van a ir seguramente aportando mucho a poder descifrar de dónde viene toda esta diversidad. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido la participación del grupo de trabajo de los Llanos de Mojos y cuál será en los próximos años el área de concentración? ¿Hay oportunidades para realizar mayores investigaciones? El grupo de los Llanos de Mojos es un grupo de trabajo que ha sido fundado por 7 instituciones que reciben un apoyo de la Fundación Moore justamente para la protección del paisaje de los Llanos de Mojos. El paisaje de los Llanos de Mojos es vital para toda la cuenca amazónica. 3 de los ríos más importantes de la cuenca amazónica, el río Beni, el río Mamoré, el Guaporé y Tenes, que llevan una cantidad de sedimentos y agua, aportan a la cuenca del Madeira, son los 3 principales afluentes de los Llanos de Mojos. Y este territorio tiene características muy peculiares, no solamente culturales, sino también bioculturales que necesitan ser protegidas. Y al igual que la Amazonía en general, los Llanos de Mojos en Bolivia es uno de los paisajes que se encuentran en peligro por la expansión agroindustrial, por la minería, por diferentes factores. Entonces, lo que hemos hecho 7 instituciones, entre ellas Wildlife Conservation Society, WCS Bolivia, la Universidad de Bonn, la Universidad del Beni, es unirnos con el objetivo de llevar a cabo investigaciones que puedan servir
para la conservación de este territorio que es tan importante para Sudamérica. Entonces, lo que hacemos es proyectar muchas de nuestras investigaciones que son arqueológicas, antropológicas, relacionadas al patrimonio cultural y también natural de los llanos de Mojos, en relación también con el medio ambiente, con los pueblos indígenas que habitan en los llanos de Mojos, que son alrededor de 18 pueblos étnicos que ya desde hace cientos de años están habitando los llanos de Mojos. Entonces, reunimos o fortalecemos justamente la investigación para que ese conocimiento ayude en la preservación. Muy amable. Las nuevas tecnologías nos han permitido considerar poblaciones de 60,000 casas y palacios. Esa población era sostenida por un suelo hecho por el hombre o de origen orgánico natural llamado terra preta, suelo fértil con capacidad de mejorar la producción agrícola. Cuéntenos un poco al respecto, por favor. Bueno, la terra preta es una tierra negra que ha sido formada posiblemente deliberadamente o como consecuencia de el asentamiento de las poblaciones del pasado, ¿no? Cuando nosotros nos asentamos y generamos y descartamos también mucho de lo que comemos, incluso de todos los objetos que tenemos que están hechos por materiales naturales, esto va a ayudar a que la tierra en algún momento se enriquezca. Actualmente las poblaciones amazónicas buscan la presencia de terra preta para asentarse y poder realizar agricultura. Esta agricultura se va a demostrar de que, por ejemplo, va a producir mucha mayor cantidad de yuca, que los cultivos de maíz van a estar más enriquecidos, etc. Entonces, si hoy en día podemos ver que las poblaciones indígenas tienen un manejo del espacio donde para ellos es muy importante la presencia de terra preta, podríamos pensar que en cientos de años atrás, en generaciones pasadas, eran de la misma manera. Y como sabemos que la Amazonía ha sido poblada alrededor de 12,000 años por lo menos, entonces el uso de la terra preta va a ser algo que también va a ser importante porque se va a reproducir más. Mientras más gente esté asentándose a orillas de los ríos, en estos parches de terra preta, también se va a ir produciendo más terra preta. ¿Qué lecciones podemos aprender hoy de la forma en que los habitantes originales trataron con la naturaleza y los ecosistemas a medida que se desarrollaban sus ciudades y comunidades? Yo creo que una de las principales lecciones es la adaptabilidad que tiene el ser humano para poder desarrollar una cultura en regiones que podrían tener condiciones adversas, ¿no? Pensando en que los Llanos de Mojos es una región que tiene bastante lluvia, se inunda, mucha de este territorio se inunda durante 6 meses al año y también luego tiene una época seca que es bastante dura. Lo que vemos en la arqueología es que las poblaciones del pasado podían tener mecanismos de adaptabilidad a este ambiente, pero no adaptándose ellos, sino gestionando de una manera bastante compleja también el paisaje para que este pueda drenar agua, acumular agua, acumular otro tipo de sedimentos que puedan ser utilizados luego, ya sea para la agricultura o haciendo trampas de pescado, un manejo muy diversificado de plantas, de recolección de frutos, de agricultura, de pesca, de caza. Entonces, esa diversidad, ese manejo diversificado ha hecho que hoy en día nosotros tengamos como legado un medio ambiente, digamos, saludable, donde podemos ver
plantas y fauna endémica, donde podemos tener parques naturales que a veces incluso son tantas riquezas con tanta riqueza natural que pensamos que son lugares pristinos y les llamamos parques naturales. Pero en realidad todo eso es gracias al legado de muchas poblaciones indígenas que han dejado ese conocimiento como impronta en el paisaje. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Al cerrar este programa, ¿qué es aquello que deberíamos tener en mente cuando pensamos o nos referimos a la zona amazónica? Yo creo que cuando vemos la región amazónica tenemos que ver que es una región que tiene una profunda historia y una historia de resistencia que hoy en día vive a través de los pueblos indígenas, que son la riqueza que tenemos de diversidad en la región amazónica. Muchísimas gracias, doctora Carla Jaimes Betancourt. Ha sido un honor tenerla en el programa. Esperamos que nos vuelva a visitar en un futuro cercano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y por haber escuchado este relato. Gracias. Los conceptos tradicionales de la antropología y arqueología que habían virtualmente ignorado un área gigantesca del planeta, ven ahora en la manera que los habitantes originarios del Amazonas administraron su interacción con los ecosistemas de la región, lecciones muy útiles y prácticas. Hay muchísimo más por aprender y explorar. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos caminemos en el ADN de las noticias. Gracias por el privilegio de su compañía.